En Gran Bretaña, el 52% de sus más de 30 millones de electores decidieron salir de la Unión Europea, lo que significa en lo inmediato inestabilidad en los mercados, caída de las bolsas y depreciación de las monedas, excepto, por supuesto, el dólar. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. En el mediano plazo, la consecuencia de esta decisión democrática tomada por los británicos en las urnas el pasado jueves puede ser la desintegración de la propia Gran Bretaña, pues tanto los habitantes de Escocia como los de Irlanda del Norte quieren seguir siendo europeos y comienzan a reclamar su derecho a la independencia. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. A nivel continental, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sirve como acicate para que las fuerzas ultranacionalistas de Francia, Holanda e Italia también exijan someter a consulta su permanencia en la comunidad de Europa. Ese continente está cambiando y cambiará más, no necesariamente para mejor. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. La mayoría de los británicos querían o quieren libre mercado para sus bienes, para el libre tráfico de mercancías, pero no libre tránsito de personas. Y las dos cosas al mismo tiempo, el mejor de los mundos, no se puede. Están prácticamente fuera de la Unión Europea. Jorge, Ezra, ¿qué tal? Están fuera de la Unión Europea, ellos están pidiendo comenzar el proceso porque los primeros sorprendidos fueron ellos. Hay que decir, el referéndum es una locura, es una irresponsabilidad política de David Cameron, el primer ministro, que para solventar un conflicto interno con Boris Johnson, su rival en el Partido Conservador, lanzó el referéndum pensando que iba a ganar, que no iba a pasar nada. Bueno, como dijo Felipe González, para salvar los muebles le prendió fuego a la casa, luego se le quemaron los muebles y perdió todo, ¿no? Va a tener que dejar el cargo. Ya la Unión Europea le ha pedido que esta misma semana comience el proceso de divorcio. Holanda ha dicho que quizás acortarán el plazo, que puede durar hasta 2 años para ese divorcio, y yo lo veo ya la Gran Bretaña fuera de la Unión Europea, y los británicos comienzan a comprender el gravísimo error que cometieron. Se trata, creo que, de lo que llaman una verdadera decisión irracional en todos los niveles. Primero, desde lo que dice Jorge, desde el propio planteamiento hecho por David Cameron, un referéndum para un tema que no se puede votar en sí o no. O sea, es un tema que no podría estar metido en esa lógica, porque es cierto, hay elementos muy conflictivos de la relación entre la Unión Europea y la Gran Bretaña, aunque hay que recordar que finalmente la Gran Bretaña ha sido la gran beneficiaria de esta relación, se mantuvo fuera de la zona del euro, no le pegó la crisis europea como les pegó a la gran mayoría de ellos en la deuda. El tema de migración, que fue lo que levantaron como bandera, realmente a ellos no era un elemento que los golpeara fuertemente. Empezaron a inventar una serie de argumentos, esto de que tenían que pagarle 350 millones de libras a la semana a la Unión Europea, cosas que los opositores a la idea de la separación lo dejaron pasar como aquí no pasa nada, y finalmente el sentimiento, finalmente la irracionalidad fue la que triunfó. Y el peligro ahora no es solamente esta debacle económica en donde ya le bajaron la calificación, la libra se hunde, sino el gran peligro del desmantelamiento de la Gran Bretaña, si no hay algo así mágico, si quieren, que pueda detener esto, porque Escocia e Irlanda del Norte son pues fácilmente entidades que podrían decir nosotros no vamos, nos separamos y de alguna manera nos reintegramos a Europa, ¿no? Esta decisión irracional, como decían ustedes, fue tomada por la conducción de líderes populistas que aprovecharon un sentimiento. Yo no digo que todos los 16 millones, los que hayan votado por el Brexit, sean todos xenófobos, ultranacionalistas e irresponsables, sino que mucha gente decía, se dejó llevar por la propaganda, le decían, bueno, a ver, el euro, la zona euro, ¿te ha ayudado? ¿En qué te ha ayudado? Vivir en la comunidad económica, en la comunidad europea, ¿te ha servido de algo? ¿Ganas más? ¿Tienes mayores ingresos? ¿Tu estándar de vida ha mejorado? Y dices, no, por supuesto, entonces vamos a salirnos. Y contra eso no hubo un discurso. O sea, ese sentimiento que creo yo que se subestimó, el malestar social en países como Gran Bretaña, que hay también en Francia y desde luego también en México. Ese malestar social existente no se puede subestimar y no se puede dejar
que se conduzca por populistas que llevan a soluciones radicales que terminan siendo mucho peores que los problemas. Hoy los británicos, todos son más pobres que hace una semana. No, son todos más pobres, pero hay, además de lo que tú decías, que es cierto, ese discurso es interesante porque ese discurso populista, demagógico, nacionalista, rancio, ¿no? De ese nacionalismo que además en la Gran Bretaña funciona muy bien, llevó a una votación muy extraña. Los que votaron la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea fueron los más viejos y los campesinos, adaptados al término campesino de allá, que es diferente del nuestro, la gente que vive en las zonas rurales, contra el voto de los jóvenes y de quienes viven en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque los jóvenes sí se beneficiaron notablemente de la ingreso a la Unión Europea. La paradoja es que las zonas rurales también son de las más beneficiadas de la Unión Europea y yo creo que votaron algo, como decía, hay cosas muy serias que no se pueden poner a referéndum, algo que lisa y llanamente no conocían. Hay una estampida de personas pidiendo pasaportes ahora en Irlanda y en otros lugares para tratar de quedarse con el pasaporte porque no tuvieron en cuenta que para moverse dentro de la Unión Europea ahora van a necesitar un pasaporte nuevo y si no es un pasaporte nuevo tendrán que pasar aduanas y tendrán que hacer otro tipo de cosas. Viene el problema, es cierto, de toda la renegociación y ahí David Cameron intenta pues, paliar esta situación de forma imposible, ¿no? Él dice, yo no voy a conducir, yo renuncio en octubre, pero yo no voy a conducir la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, así que vámonos despacito. Y la Unión Europea le dice, se lo dijo Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, out is out, o sea, ustedes ya se salieron, tienen que aplicar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, van para afuera, tenemos que acabar con la incertidumbre y empezar a armar en un plazo de 2 años lo que serían acuerdos bilaterales. Esto, por supuesto, es una situación de verdad de locura para un país que lleva décadas integrado en términos financieros, económicos a la Unión Europea y que realmente no saben qué hacer. Esto es producto, es cierto, también de una crisis de liderazgos. Lo que decías, Pablo, de la presencia de líderes populistas, desde la irresponsabilidad de David Cameron hasta un líder laborista como Jeremy Corbyn, un modelo populista absurdo. Corresponsable Corbyn de todo. Absolutamente, que no tuvo la fuerza para mover a su propio electorado y terminan siendo todos dominados por un líder, Farage, un líder de la ultraderecha que aparece en los canales de televisión haciendo la gran victoria en una Inglaterra que uno voltea a verla y dice, esto se parece más a la Alemania de los 30 que a la democracia inglesa, ¿no? El simplismo del discurso populista triunfó. Ahora, eso nos debe llevar a reflexionar dónde están los europeístas, porque me parece que fallaron en Gran Bretaña. Los mejores discursos, hablábamos antes del programa de que hay un espléndido artículo hoy de Tony Blair, lo hubiera hecho antes. Hizo unos discursos muy coherentes en Alemania, en Bélgica y en otro país, y en Alemania, Bélgica y en Italia, pero no en Gran Bretaña. O sea, faltó liderazgo para desmontar ese argumento simplista de los populistas, diciendo, vivías antes mejor o ahora no, pues antes dicen los viejos que vivíamos mucho mejor antes y nos vamos de la Unión Europea. ¿Y qué pasa? Digo, ya están en una enorme crisis sin que se hayan consumado los efectos de la salida de la Unión Europea, ya están en crisis, con coletazos para todo el mundo, los estamos resintiendo en México, por dejarse llevar por esos discursos simplistas. Pero ese discurso simplista hay que ver. Tony Blair y muchos otros no lo dan porque es una de estas tonterías de la política. Están pensando que esto es una pelea interna de David Cameron con Boris Johnson y este señor Farage, ¿no? Una pelea de la derecha que al final la gente no va a votar por salirse de la Unión Europea. Están pensando en eso. Corbyn, el líder laborista, que él a su vez también es un euroescéptico, es como un Bernie Sanders, digamos, es un Bernie Sanders británico, no hizo nada por movilizar al Partido Laborista. No hizo absolutamente nada porque en su corazoncito él pensaba que irse de la Unión Europea tampoco estaba mal. Y es
el discurso de los populismos de derecha o de izquierda, que no son ni de derecha ni de izquierda, los discursos son populistas y demagógicos, Claro. o sea, no tienen ideología. La buena noticia quizás de esto es que 3 días después en España, y el efecto Brexit dicen Tuvo que ver. que no tuvo que ver, yo creo que tuvo mucho que ver. Podemos pierde 1.200.000 votos respecto a diciembre. A los europeos, quizás una de las cosas buenas de todo esto, les comienza a caer el 20 de que esos discursos los pueden llevar a la tragedia. Porque hay que recordar que inmediatamente después de la votación y el gran el festejo de estos populistas, aparecen el mismo tipo de discurso de festejo de Le Pen en Francia, también los euroescépticos en Holanda, diciendo vámonos a la libertad. Del propio loquito allá en los Estados Unidos, ¿sí? Que habla de Donald Trump. Habla de Trump. Ese Benito, que vuelve a salir diciendo, damos el beneplácito, este modelo de cerrazón, independencia, nacionalismo. Y la verdad es que uno dice, bueno, pues está muy mal esta situación que se está dando en la Gran Bretaña, de huida de capitales, de caída, pero creo que es importante, ni modo, que entiendan que esto es lo que sucede con estos modelos. Exacto. Hasta que nadie lo vea ni lo viva en carne propia. Y por eso, puede entender por lo eso que la sucede. Unión Europea le exige que el divorcio Sea sea ya, rápido, para que rápido. entiendas lo que vas a vivir cuando te sales de un modelo globalizador que te ha dado beneficios, que es cierto que Europa, hay que entenderlo, que la Unión Europea es un modelo burocrático, que tiene problemas serios, pero a pesar de todo eso, esto es la alternativa y no el modelo de cerrazón Y en de México, nacionalismos. Esra, también tenemos que captar que todo este discurso populista, anti-integración económica, anti-globalización y de cerrazón de fronteras en materia comercial, bueno, conduce al caos. ¿Qué va a pasar con Gran Bretaña? Pues una gran posibilidad, una posibilidad amplia, lamentable pero grande, es que se acabe el Reino Unido. Ese claro. país se va a desintegrar. Eso quizás es una de las primeras consecuencias, Los no de las escoceses últimas. dicen, pues nosotros queremos seguir siendo europeos, y votaron mayoritariamente por permanecer en la Unión, y resulta que ahora se encuentran con que tienen que salir. Los de Irlanda del Norte dicen, pero nosotros, ¿cómo? Tenemos casi 500 kilómetros de frontera con Irlanda, ellos van a ser europeos, nosotros no. Vamos a tener que entregar pasaporte y todo eso porque como no somos de Europa, por favor, es decir... Mejor me integro a Irlanda. No me vuelvo una sola vez al Exacto, país. se Por eso puede me integro. desintegrar Así el es. Reino Unido. Es pues una de las primeras consecuencias que va a venir. Entonces me parece que en México hay que tomar nota, experimentar. Ya sé que nadie experimenta en cabeza ajena, pero por favor, ahí está el por ejemplo. lo menos Pero a veces Decían, leamos de la periódicos. Gran Bretaña puede quedar la pequeña Inglaterra. Solamente eso, ¿no? Sí, y tomar en cuenta lo que tú decías, me parece, a ver, ese experimento, porque hay quien lo plantea en México, ese Sí, mismo por discurso supuesto. populista, demagógico, nacionalista, salte del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuánto tardarían todos los estados de la República del Centro hacia el norte en decir, hombre, nosotros queremos seguir estando Tómale la en el palabra a Tratado Donald de Trump, Libre ¿no? Libre Así es. comercio, vamos Eso, a poner control de cambios, vamos a poner el control de precios, pero en fin, se nos acabó el tiempo, Jorge Esra. Fue interesante este programa sobre Brexit. Buenas noches, fue México Confidencial.